Buen día, soy Fabián Porrini, médico veterinario de Santa Rosa La Pampa, Argentina. Hoy les voy a hablar algo de enfermedades respiratorias. Lo que yo les voy a contar es muy básico, es muy comprimido, es decir, es para que ustedes tengan una idea general de lo que es las enfermedades respiratorias, pero con poco rigor científico y más que todo para que se lleven la idea. Les pido al que le guste el canal que lo recomiende, que lo suba a los grupos y que se suscriba. Nos hace falta que se suscriban al canal. El que le interese los temas que tratamos, el que le interese esto, por favor que lo suba a otros grupos de colombófilos, de buchoneros, y que se suscriban. Es muy importante que se suscriban al canal. Bueno, las enfermedades respiratorias de las palomas, el sistema respiratorio es uno de los sistemas más importantes que tiene la paloma para poder competir, ya que es la que va a oxigenar todos los procesos metabólicos que se produzcan desde el funcionamiento del hígado hasta el funcionamiento muscular, renal. Por eso es importante que estas vías respiratorias estén limpias y puedan oxigenar bien la paloma. El que lleva el oxígeno es el glóbulo rojo. Una paloma en estado sedentario, en el momento que empieza a volar, los requerimientos de oxígeno son 15 veces más a 20 veces más, y si vuela hace un gran esfuerzo porque tiene viento en contra, porque es una carrera muy dura, hasta 30 veces más que en forma sedentaria. Por eso la importancia de que estas vías respiratorias estén limpias y no tengan obstrucciones para que este proceso de oxigenación se produzca normalmente. El glóbulo rojo es el que lleva el oxígeno al organismo, y cuando la paloma está mal oxigenada, que nosotros vemos las mucosas pálidas, que vemos que la paloma no está bien oxigenada, cuando abrimos la quilla y no está rosadita, es decir, que la paloma tiene signos de no tener buena oxigenación. Esto puede ser por dos causas: por un problema respiratorio, que es lo que vamos a tratar hoy, o por una anemia. Las anemias en las palomas ocurren por la deficiencia de vitamina B12 y por la deficiencia de hierro. Una se llama perniciosa y la otra ferropénica. Estas anemias hacen que los glóbulos rojos se fabriquen más chicos, de menor tamaño o menos cantidad, y no oxigene bien el animal. Por eso es importante el uso de B12 y el uso de hierro. Principalmente cuando empezamos a variar, que empezamos a hacer los primeros entrenamientos. La paloma, esto no es así, pero para que tenga una idea, si tiene 20 millones de glóbulos rojos, a las 7, 10 días, 12 días de vareo constante que le estamos exigiendo, cuando llegó una hora, pasó de esos 20 millones a 22 millones de glóbulos rojos. Para fabricar esos 2 millones de glóbulos rojos más que tiene que fabricar para poder oxigenar bien, para poder llevar bien porque los requerimientos son distintos, al músculo, llevar bien el oxígeno a los órganos, requiere producir más glóbulos rojos. Estos dos glóbulos rojos los fabrica, estos 2 millones más de glóbulos rojos los fabrica con hierro y B12. Son las dos materias principales que tiene para fabricar un buen glóbulo rojo de buena calidad. Por eso la importancia de dar hierro y B12 cuando empezamos los primeros en tratamiento. Hacerle un shock vitamínico de 7 días, 5 días de B12 y agregarle hierro en forma oral, o darle lenteja de postre esos 5 días seguidos. El hierro no es necesario que lo demos constantemente, ella absorbe el hierro de esa lenteja que nosotros le damos, o el hierro que le damos, y lo guarda en el hígado, y cuando lo necesita lo utiliza. El otro problema de mala oxigenación, primero dijimos, es un problema de anemia, producida por falta de hierro, producida por falta de B12, que no puede fabricar bien el oro, y la otra es por obstrucción en las vías respiratorias. Estas obstrucciones en las vías respiratorias que tiene son producidas generalmente por moco que produce la paloma, por distintas patologías que tiene, o no solamente obstrucciones, sino se ven afectados broncos, bronquiolos, pulmón, y no se hace una buena oxigenación. Las enfermedades respiratorias se dividen generalmente de vías aéreas superiores y de vías aéreas inferiores. Yo les voy a hablar en general, les voy a dar un dato de cada una. Esto es mucho más complejo, hay muchos libros escritos y yo se los estoy resumiendo en 5 o 10 minutos, es decir que acá falta mucho, pero para que tengan una idea general, esto no es para que ustedes hagan profesionales, ni está dirigido tampoco a profesionales, esto está dirigido a principiantes, que tengan una idea de cómo es. Los problemas respiratorios en las palomas
se dan a los agentes predisponentes de estos problemas respiratorios. Generalmente son hacinamiento, mala ventilación de los palomares y humedad. Estos son los principales problemas que nos acarrean un problema respiratorio en la paloma. Hay otros como que se contagian la canasta, bueno, etcétera, pero esos son los principales. Hacinamiento, mala ventilación de los palomares y en tercer lugar, humedad en los palomares. Por eso los palomares generalmente acá en Argentina se hacen todos de madera para evitar que tengan humedad, que sean lo más seco posible, para evitar problemas respiratorios y para evitar coccidiosis y otras enfermedades que acarrea la humedad. Normalmente la paloma es bastante resistente a los problemas respiratorios y el más común de todos los problemas respiratorios que tenemos es la coriza infecciosa. La coriza infecciosa, nosotros vamos a tener palomas con el ojo lloroso, vamos a tener moco, vamos a tener síntomas respiratorios muy marcados. Normalmente la paloma, para eliminar el calor del cuerpo, jadea, no transpira, sino que jadea. Este jadeo lo tenemos que diferenciar siempre si es un jadeo que hace mucho calor, porque elimina el calor a través del jadeo, es decir, abre el pico, como que está cansada, o este jadeo es por un problema respiratorio. Esa es la diferencia que tenemos que hacer grande. Cuando nosotros variamos de mañana que está fresco o de la tardecita que está fresco, ese es el mejor síntoma para ver si la paloma no puede jadear en ese momento, porque no puede tener un exceso de calor para eliminarlo. Generalmente jadea cuando largamos con calor, con mucho calor. En la paloma, cuando tiene problemas respiratorios, suele jadear primero porque no puede respirar bien, y segundo porque tiene fiebre y quiere eliminar ese calor que tiene, el exceso de calor, que no tiene otra forma de eliminarlo que no fue por el jadeo. La coriza infecciosa, que es la más común de todas y la más fácil de curar de todas, es producido por una Haemophilus. Esta da, generalmente nosotros vamos a ver el ojo lloroso, mojado, le vamos a tocar el morro y va a estar húmedo, y lo vamos a tocar y va a salir moco. Esta enfermedad, les voy a mostrar algunas fotos para que ustedes vean cómo va evolucionando. Esta enfermedad también produce en la garganta espuma. Nosotros vamos a encontrar en la garganta, especialmente en la boca de la paloma, vamos a abrir el pico, vamos a encontrar espuma. Esta es característica, esta espuma que vemos acá, es característica de una paloma con coriza. Ahora les voy a mostrar cómo es el ojo, cómo va evolucionando en el ojo el problema respiratorio. Primero aparece como un lagrimeo, el ojo lloroso, vamos a verlo primero cómo va a ver. Después, si lo dejamos, no le damos antibiótico, lo dejamos que evolucione, se va a transformar en un problema más grave. Los senos paranasales se le van a inflamar, se le va a tapar el conducto lagrimal. Todo esto va a producir un cuadro muy respiratorio, y si lo dejamos que evolucione solo y no lo curamos, puede llegar a perder el ojo, como en el caso de esta paloma. No es frecuente porque generalmente el colombófilo está atento a esto y no lo deja que llegue, pero si lo dejáramos que llegue, puede llegar a estos límites. La coriza infecciosa son tratamientos cortos, en 5 a 7 días se soluciona. Los antibióticos de elección son la clortetraciclina, la oxitetraciclina, la doxicilina, el cloranfenicol. Hay muchos más, amoxicilina, otros, pero bueno, esos son los más comunes que usamos: la oxitetraciclina, la doxicilina, la clortetraciclina y el florfenicol. Se cura rápido, no es un problema, es la más rápida que se usa. Otra que tenemos es la ornitosis. Algunos le llaman también citacosis, es una enfermedad más de los loros. Esta sí es complicada porque es una zoonosis. La causante de esta es una clamidia que tiene la característica de ser intracelular, se mete adentro de la célula para reproducirse, entonces es mucho más difícil combatirla. Esta hay que tener cuidado porque es una zoonosis, no es muy común en las palomas, pero suele agarrar. Suelen contagiarse, especialmente cuando se traen loros a una casa o el vecino trajo un loro, porque se contagia por vía aérea. Se contagia, no es necesario que tomen agua del mismo bebedero, nada. Con el viento puede llegar al palomar. También una de las causas predisponentes es el hacinamiento, la falta de ventilación de los palomares
Esta es una enfermedad donde si nos agarran las palomas también da unas características muy similares a la coriza, pero tiene una característica principal que la paloma es como si silbara, como si chiflara la paloma. El pico abierto, esta es la causante, la clamidia es intracelular, esta es la causante de la enfermedad, este es el agente etiológico, y la paloma la vemos que está con el pico abierto, generalmente como con problemas respiratorios, como que no puede respirar con el pico abierto. Esta enfermedad es una zoonosis, vuelvo a repetir, así que hay que tener cuidado. Especialmente si en la casa nos agarra esta enfermedad y en la casa hay gente mayor o gente trasplantada, o nos agarra a toda la familia. Bueno, hay que ir al médico y decirle que uno tiene palomas, que tiene aves, para orientarlo, porque generalmente los médicos, si no están orientados, como no es común esta paloma, esta enfermedad, hacen malos diagnósticos y bueno, nos puede traer problemas futuros. Se cura también fácilmente, pero el tema es que los tratamientos son muy largos porque, como les repetí anteriormente, la clamidia es intracelular, entonces tarda mucho más en curarse. Generalmente son tratamientos de 15 a 21 días. También se pueden dar clortetraciclina, oxitetraciclina, clorfenicol. Son tratamientos largos, vuelvo a repetir, hasta que desaparezcan los síntomas. Esta enfermedad es más complicada y la característica que tiene es pico abierto y silbido, como si silbara la paloma. Otra enfermedad común que tenemos en las palomas respiratoria es la rinitis. La rinitis generalmente el factor desencadenante es, yo cuando les hablé de tricomona les dije que había una tricomona que hacía un ciclo respiratorio. Bueno, esta tricomona hace un ciclo respiratorio, produce daño, o otros virus también que producen daño en las vías respiratorias, y ahí aprovechan las pasterelas, los cocos, las coli a colonizar. Esta da un cuadro respiratorio, bien con pico abierto, con moco, y tiene una característica, nos da una sustancia gaseosa gelatinosa en la hendidura del paladar. En la hendidura palatina vamos a encontrar un moco gelatinoso, característico. Esta enfermedad, la rinitis, también antibióticos, 7-10 días, también florfenicol. Otra de las enfermedades que se dan en las palomas y que cursa de una forma respiratoria, que cursa de una forma con pocos síntomas, es la micoplasmosis o enfermedad respiratoria crónica. Esta ataca bronquios, bronquiolos, pulmones y sacos aéreos, y normalmente no da un cuadro que nosotros veamos respiratorio, me refiero a moco, es decir, pasa como de una forma asintomática, pero nosotros lo que vamos a esta aeroseculitis vamos a ver que cuando la exigimos a la paloma en una carrera larga o lo que sea, se infla la paloma, se hincha. Los sacos aéreos que tiene la paloma es lo que la hace flotar para que sea más liviana. Es como si tuviese 7 globos aerostáticos adentro que la hace que pueda planear, y no el peso que tiene, esos medio kilo que pesa, no lo sienta. Es decir, que si esos sacos aéreos se ven afectados, nos afecta ese peso, y la paloma es como si tenemos pus adentro de los sacos aéreos cuando hacemos la necropsia que vemos en la micoplasmosis. Vamos a ver que la paloma es como si pesara 2 kilos, entonces no puede volar, no quiere volar, jadea cuando baja de volar, pero no tiene síntomas de ojo lloroso o moco generalmente. Entonces es muy difícil diagnosticar. Los antibióticos de elección es la tirosina, el florfenicol también. No son efectivos la clortetraciclina, la oxitetraciclina. Por eso generalmente esta enfermedad se llama de vías aéreas inferiores. Por eso generalmente los productos veterinarios, bueno, ahora con el florfenicol que podemos combatir vías aéreas superiores e inferiores, ya no tanto, pero antes todos los productos, o actualmente también los productos para vías respiratorias, venía clortetraciclina mezclada con tilaicina. Con la clortetraciclina cubríamos todo lo que era vías aéreas superiores, y la tilosina vías aéreas inferiores, que sea el micoplasma. Esa era la combinación que se hace, y incluso hay productos que tienen esa combinación que anda bien. El otro problema que no es tan común en las palomas es hongos en el aparato respiratorio. Esta enfermedad se llama aspergilosis,
y esta enfermedad es producida por hongos que tienen mucho, por cereales que se han guardado húmedos con más de 13 de humedad y que se han producido muchas micotoxinas, y estas micotoxinas aprovecharon alguna inmunodepresión para invadir el sistema respiratorio. También puede ser cuando ventilamos los cereales adelante de las palomas, zarandeamos los cereales adelante de las palomas o en el palomar, ese polvillo que sale de los cereales puede tener ese hongo, lo puede aspirar la paloma e incluso lo puede incorporar en forma de comiendo también. En cereales que tienen mucho hongo o polvillo o palomares que están muy sucios, donde se levanta mucho polvillo adentro, donde la materia fecal está seca de mucho tiempo, ese polvillo hace que podamos tener esta enfermedad. Esta aspergilosis no es muy común en las palomas, pero sí hay casos. La paloma estira el cogote, está con el cogote estirado todo el día, con el pico abierto, también tiene síntomas respiratorios, y aparte de tener esos síntomas, moco, le ataca al hígado y a los riñones, y vamos a tener diarreas y vamos a tener otras falencias en la paloma. Bueno, esto es más o menos un resumen corto de lo que son enfermedades respiratorias. Espero que les sirva. Les vuelvo a repetir, esto es un resumen de un resumen de un resumen. Esto es muy básico lo que yo les digo, esto es mucho más profundo, esto es mucho más complejo. Yo se los resumo para que tengan una idea general. Les pido que recomienden los videos, que los suban a otros grupos para que haya más gente que pueda interiorizarse de estos temas y que se suscriban al canal. Bueno, muchas gracias. El próximo video voy a ver si lo hago de probióticos, prebióticos y para darle un pantallazo, y acidificantes, para darle un pantallazo general de todo, del mundo de los aditivos. Bueno, muchas gracias.